Bien, queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este su espacio, profundizando en la fe. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede y pidámosle que derrame su gracia, sus dones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, que nos dé su espíritu, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor al Señor, para vivir una vida cristiana como Él lo quiere. Meditemos con el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfe de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Meditemos, hermanos, también el Evangelio de este día, tomado de Marcos 12, 18, 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ellas. Jesús les respondió: no están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Israel había lo que se conocía como la ley del levirato, que era esto lo que proponen los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Si una mujer enviudaba sin tener hijo, debía casarse con ella el hermano del difunto. Esto por varias razones. Primeramente, porque se entendía que el hijo era una bendición, una gracia de Dios. Y de verdad que lo es. Y por eso también hoy, en este sentido, esto nos da una gran lección. La desgracia en el pueblo de Israel no era tener hijos, como muchas veces pasa hoy. ¿Cuántos matrimonios hay hoy estériles? Y estériles porque no queremos comprometernos, no queremos sacrificarnos, no queremos entregar la vida por una razón que valga la pena, sino que queremos pasarla bien. Y de hecho hay muchos matrimonios que descartan desde el principio el tener hijos.
Y de ahí que una de los compromisos que tienen las parejas cuando se acercan al matrimonio cristiano es recibir de Dios los hijos y educarlos según el Evangelio. Dos cosas: recibir los hijos de manera natural, tener los hijos, pero también engendrarlo para la vida eterna, que es comunicándole el Evangelio, comunicándolo la fe, llevándolo al templo como hicieron María y José con Jesús, reconociendo que esa vida le pertenece a Dios y debe ser consagrada a Él. Hoy hay muchas parejas que prefieren tener un perro a un hijo. Naturalmente son gente que no tienen claro el principio, ni siquiera la fe. Eso es algo tan penoso, porque eso no le va a eximir del juicio. Del juicio nadie queda excluido. Naturalmente Dios juzga a cada uno según su propia conciencia, porque Dios es justo. Pero ahí está la responsabilidad. Y entonces, cuando yo me aparezca allí, ¿cómo le voy a responder al Señor si me dio el don de la sexualidad, el don de la inteligencia, si me dio cómo conseguir los medios, un trabajo? ¿Qué yo hice con esos dones? ¿Los enterré? ¿O solamente los usé para mi propio provecho personal, para mi propia golatría? De recibir de Dios los hijos. Entonces, esta ley del levirato, de una manera indirecta, nos habla de eso, del valor del hijo. Pero también porque la viuda, cuando una señora quedaba viuda sin hijos, quedaba totalmente desposeída, sin nada. No heredaba nada. Entonces, era también una forma de socorrer esa realidad, porque, y ahora me llega a la mente el caso de la viuda de Naín, que va a enterrar a su único hijo. El hijo era también como la seguridad de los padres. Hoy tenemos la seguridad social, pero antes papá y mamá sembraban en una familia con la esperanza también de que los hijos, cuando ya ellos no tuvieran fuerza, pues vieran por ellos, como debe ser también, como debe ser. El hijo nunca, jamás debe olvidarse de su papá, es una ingratitud que también llora a los ojos de Dios, y es parte de ese mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Pero bien, la viuda entonces, ¿verdad? Ahora, con esta ley del levirato también quedaba hasta cierto punto protegida, no solamente para tener el hijo, sino por esta realidad. Bien, le van con esta pregunta a Jesús. Aunque el tema fundamental es otro, es el tema de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Son judíos, creen en Dios, pero no creen en la resurrección, al contrario de los fariseos. La respuesta de Jesús va en dos direcciones. En la primera les dice, miren mis hijos, es que ustedes no han entendido las Sagradas Escrituras y por eso piensan así. Por eso piensan así, porque el matrimonio tiene dos fines fundamentales. ¿Cuáles son esos dos fines? La unión de la pareja. Así como una persona no puede vivir sola, como decía, no puede vivir sin amor, el matrimonio es una forma de realización personal, de apoyo, de ayuda mutua, de compartir lo más íntimo que es cada uno, lo que llevo lo más dentro de mí, con otra persona, de formar una comunidad de vida y de amor con esa persona, de apoyarse en la salud y en la enfermedad, en las penas y en las alegrías. El matrimonio es algo necesario para que la persona pueda desarrollarse, planificarse en ese respeto a la dignidad de cada uno. La sexualidad, por propia naturaleza, tiende a esa unión y por eso se subordina a esta realidad sacramental y sagrada que es el matrimonio. Y de ahí que las parejas no deben unirse como los animales, no, deben unirse de acuerdo a esa verdad que está inscrita en la propia naturaleza humana, en el carácter sexuado de la persona. Y el otro fin del matrimonio es la procreación,
engendrar nuevas vidas. El acto sexual por propia naturaleza va orientado hacia engendrar nuevas vidas. De ahí también que obstruir la vida de manera medalaganaria, de manera artificial, también constituye un desorden intrínseco, un desorden moral y una negligencia y una negación al bien, al don que se me ha dado. Y por tanto, el matrimonio es una realidad penúltima, no última. El matrimonio pasa con la muerte, no se extiende más allá de esta vida. En la resurrección será distinto, ya no se necesita de otro para formar una comunidad de vida y de amor. Yo no necesito eso, la persona no va a necesitar de las otras personas, de una pareja, porque allá viviremos en una comunión plena, en una comunión total con Dios, con los santos, con una comunión, una realización total. No es necesario entonces el matrimonio. Tampoco son necesarios los hijos, porque allá todo el que vive está en la presencia de Dios. Una vez Dios nos da la existencia, ya es para siempre. No hay que seguir engendrando hijos, ¿para qué? Y la otra dirección de la respuesta de Jesús es, bueno, ¿ustedes creen en Moisés? Pues también recuerden que Moisés dijo que mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por tanto, en Dios todos viven. Y así como escogen esta partecita, como hacen algunos protestantes que cogen un texto pero no miran el otro, no, las Sagradas Escrituras se explica mirándola en su conjunto, en su totalidad, porque Dios no se revela en un solo acto, se revela en la totalidad de la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer ahora una pausa y continuamos dentro de un momento. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos viendo este artículo, creo en la vida eterna, y ya hemos visto el juicio que se da inmediatamente después de la muerte, el juicio personal, también entramos a ver el cielo, el estado del cielo, nuestra vocación más primigenia, que es esa, más originaria, llegar a la santidad, a la contemplación del mismo Dios. Y vamos a seguir ahondando un poquito más en esta realidad del cielo. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Es un misterio, el cielo es un misterio tan grande que trasciende totalmente nuestro pobre entender, comprender. Y Dios en su revelación, en su palabra, sobre todo a través de Jesucristo, a través de imágenes, quiere ayudarnos a comprender ese misterio que sobrepasa todo lo que yo puedo pensar e imaginar. Pensar e imaginar. Es decir, que es algo totalmente distinto, totalmente nuevo, totalmente trasciende lo que yo puedo pensar. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de más o menos acercarnos a lo que es eso. Sin embargo, el Señor nos da imágenes para que
podamos comprender algo de lo que es el cielo. Y por eso nos dice que el cielo es vida, es luz, es paz. Primeramente vida. Si hay algo por lo que nosotros nos jugamos la vida, es la existencia, podríamos decir, es la vida. Todos queremos vivir, nadie quiere morir. Y no solamente vivir, sino vivir plenamente. Incluso todo el afán del hombre de este mundo por crear un paraíso en la tierra es porque quiere vivir. Pero por supuesto que aquí no habrá vida plena ni vida total. No, eso es una promesa. Y es una promesa que solamente la viviremos plenamente en el más allá. Se nos dan aquí anticipos de esa vida. Pero la planificación de esa vida será más allá. Hoy el mundo está muy empeñado en lo que se está conociendo como el transhumanismo. Es decir, un pretender crear un paraíso en la tierra, una eternización del hombre aquí. Pero qué cosa tan absurda. La criatura, toda criatura es de por sí imperfecta. Toda criatura. Perfecto solo Dios, y Dios solamente hay uno. Y eso no es podríamos decir, por defecto de la misericordia de Dios, sino porque solo Dios vive para siempre y desde siempre y es perfecto en sí mismo. Ahora, Él nos llama con su gracia, con su poder, a participar, naturalmente pasando de esta existencia en la vida plena que es Él. La vida, la luz. Qué triste es, incluso a nivel físico, cuando hay oscuridad. Cuando en un barrio de esos un barrio nuestro se va la luz, todo el mundo está inquieto, por muchas razones, porque primeramente está inseguro, no sabe quién le está acechando, ya no tiene, es una limitación, la falta de luz. Pero también cuando hay alguien que no encuentra la luz en su vida, que no encuentra un camino, porque la luz no es solamente física, la luz también es espiritual. Y Jesucristo se nos ha revelado como la luz. Paz también. Nosotros, los cristianos, en algunos momentos hemos experimentado esa paz, esa alegría, esa luz, que uno no sabe explicar. No hay palabra para explicarla. No hay palabra. Pero naturalmente tenemos que transmitir también eso, ayudar a que aquellos que a lo mejor andan en tinieblas por muchas razones, también participen de esta luz, participen de este gozo que un día llegará a su plenitud en el más allá de la historia. Otras imágenes mediante las cuales se nos quiere decir, Dios nos quiere comunicar su mensaje de lo que es el cielo, es el banquete de bodas, el vino del reino, la casa del Padre, banquete de bodas. Una boda es un ambiente de alegría, de gozo, de comunión, de comida. Pues un banquete de bodas se asemeja, no es que es así, se asemeja. Es una imagen para Dios decirnos, así es el reino de Dios. Banquete de bodas. Vino del reino. El vino es el símbolo de la alegría, es el símbolo de la fiesta. Por eso dice el Salmo, Señor, me has dado más alegría que si abundara en trigo y en vino. En trigo y en vino. En Caná, cuando se acabó el vino, hubo un momento de turbación, de angustia, pero el Señor puso el vino nuevo. El vino nuevo. Y siguió la alegría, siguió la fiesta. Pues el reino de Dios es una fiesta continua y permanente. El cielo es una fiesta. Ya no habrá tristeza, no habrá
llanto, no habrá dolor, fiesta, comunión con Dios, plenitud de lo que es, de lo humano, plenitud de lo humano. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. No hay forma de uno, podríamos decir, llegar como a la plenitud, ¿no? Porque hay una frontera que no nos permite aún conocer esa realidad. Y solamente después de una purificación, que sea aquí o sea allá, entonces ya estoy preparado para contemplar, para participar, para gozar plenamente de la vida en Dios, que es su reino. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. A causa de que Dios está más allá, infinitamente más allá, el hombre no puede llegar hasta Él con su propia fuerza, jamás. Es Dios mismo que sale a nuestro encuentro, es Él el que nos santifica, el que nos purifica, el que nos redime, el que nos lleva a participar en su gracia. Por eso, a esa realidad, a esa contemplación de Dios en su gloria celestial, la Iglesia la llama visión beatífica, visión de Dios, de Dios. ¿Cuál será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Por tanto, ¿qué premio? ¿Qué se puede comparar a eso? Nada, porque es vida eterna y vida en plenitud. Queridos hermanos, ya hemos llegado al final de este capítulo. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Amemos los bienes de allá arriba, los bienes del cielo, aquellos que no pasan nunca jamás. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.